Estamos hablando de la doctrina de las Sagradas Escrituras. Lo iniciamos la semana pasada y vamos a continuar el día de hoy. La doctrina de las Sagradas Escrituras. Para ello vamos a abrir nuestra Biblia. Quisiera pedirle al hermano Carlos si puede venir, Carlos Morales. Tengo un problema con esta cosa. Abro la enseñanza y después se me vuelve a cerrar todo. Porque ahí la tenía. De repente, pum, se fue, desapareció. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Ha estado como lenta, ha estado como... Okay. Cualquier cosa te llama. Porque yo creo que hasta el bosquejo está... Gracias, hermano. Gracias. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 8, verso 11. Lucas capítulo 8, versículo 11. El día de hoy vamos a recorrer algunas escrituras que nos enseñan varios símbolos, y por eso hoy pues quitamos el atril y pusimos la mesa, y tenemos algunas cosas aquí que las quiero usar para que nos ayude a entender la importancia, la necesidad, el valor de la palabra de Dios. Y lamentablemente es triste decirlo, pero hoy hay más Biblias de estudios, hoy hay más Biblias que en todos los tiempos. Hay Biblias de colores, Biblias para jóvenes, Biblias para niños, hay Biblias para mujeres, hay Biblias para viejos, hay Biblias para solteros, hay Biblia para casados, hay Biblia para pastores, hay Biblia para líderes. Oye, si usted nunca ha ido a una librería cristiana, usted vaya y usted va a encontrar miles de Biblias, de estilos de Biblias, de colores. Pero ¿sabe cuál es el gran fenómeno que pasa? Que hoy, aunque hay tantas Biblias, es el tiempo donde menos se lee. Es el tiempo donde menos valor se le está dando a la palabra de Dios, a la necesidad de la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver algunos símbolos que la Biblia menciona, que representan la Biblia, para que entendamos el valor y la necesidad de la palabra de Dios. Vamos a ir entonces a Lucas capítulo 8, verso 11 al 15. Dice así la palabra de Dios. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Aquí está el primer símbolo, semilla. Y aquí traje semilla, aquí tengo semilla de maíz. Entonces dice la palabra, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son las que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. Versículo 15, si lo quiere leer conmigo, dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, diga, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
La palabra de Dios, dice Jesús, es como semilla. Semilla. Yo puedo tener esta semilla una semana, un año, y todo el tiempo que yo quiera puedo tener guardada. Y mientras yo la tenga ahí guardada, esta semilla no va a producir nada. Porque la palabra de Dios, mientras no la apliquemos, no produce nada. Entonces la palabra de Dios, como una semilla, va a producir hasta que esa semilla, esa palabra, es sembrada en el corazón. Y el Señor puso algunos ejemplos cuando la palabra de Dios cae en el corazón de una persona, que es como el camino. Un camino está endurecido. La tierra donde hay personas que pasan y pasan, ese terreno, aunque caiga la mejor semilla ahí, no puede hacer nada porque el corazón está endurecido. Y eso es lo que pasa con mucha gente. La palabra de Dios les cae, pero no les introduce, no produce, no hace ningún efecto, porque su corazón está endurecido y el diablo se aprovecha y roba la palabra. Hay otros que reciben la palabra con gozo, con alegría. Gloria a Dios, ahora soy cristiano, Dios me va a bendecir. Pero cuando vienen las pruebas, se apartan. Porque cuando uno se convierte a Cristo, los problemas no disminuyen, los problemas se aumentan. Es verdad que en otros lados te van a vender otra cosa. Aquí no te andamos vendiendo nada, aquí solo te decimos la verdad. ¿Verdad? Porque hay gente que te dice, vení a Cristo y tus problemas se van a solucionar. Hay predicadores, pastores que te van a decir, vení a Cristo que tus problemas se van a solucionar. No, vení a Cristo y tus problemas se van a empeorar. Porque ahora que tú estás en Cristo, miembros de tu familia te van a despreciar. Tu propia familia te va a dar la espalda. ¿Sabes por qué? Porque te van a acusar de traidor. Traicionaste tu religión, traicionaste tu iglesia, traicionaste los valores que te enseñó tu abuela, tu papá. Y entonces comienza la división en el hogar. Y cuando hay alguien que no aguanta el ácido, que tu propia familia, tus amigos se van a burlar de ti. Ahora te van a decir la hermanita, el pastorcito, la santita, la santulona. Ahora te van a poner nombres. Todo eso es prueba. Y cuando alguien no quiere aguantar la prueba, ¿qué hace? Vuelve atrás. Otros reciben la palabra y la reciben con gozo. Perseveran un tiempo. Pero luego el afán del trabajo, el afán del negocio, el afán de la vida, los desespera. Y ahora, aunque ellos quieren seguir a Cristo, pero no tienen tiempo. ¿Por qué? Estoy ocupado en la casa, estoy ocupado en el negocio, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Ahora lo voy a ver en internet. Y allá estoy en internet viendo y trabajando, viendo, queriendo ver y no veo nada. Y entonces, ¿qué sucede? Esas personas no llevan fruto. Pero aquel que oye la palabra, volvamos a leer el verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra, la palabra que cayó en un corazón dispuesto, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, ¿qué hacen? Esa es la palabra clave de ese versículo. De cada lectura yo te voy a dar una palabra clave. La palabra clave aquí es que hay personas que retienen la palabra que escucharon. En otras palabras, la ponen por obra. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Y dan qué? ¿Y dan qué? Claro, entonces la persona comienza a tener un cambio. Ahora se le ve un cambio a la persona. Antes se emborrachaba, ya no. Antes era destapada para hablar, ya no. Antes andaba detrás haciendo cosas deshonestas. No, ahora hay un cambio. ¿Está dando qué? Está dando frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. La palabra de Dios comienza a obrar en la vida de una persona cuando realmente la retiene. Y dice, no,
Mi prioridad ahora que yo soy un hijo de Dios, mi prioridad no es mi casa, mi prioridad no es mi negocio, mi prioridad no es mi trabajo, mi prioridad es Dios. Amarás al Señor tu Dios con la mitad de tu corazón, con un cuarto del corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lamentablemente hay algunas personas que se llaman cristianas, pero todo su corazón no se lo han entregado a Él. Todo su corazón no se lo quieren entregar a Él. Le quieren entregar un tuquito del corazón, pero el resto de su corazón está en el deporte, en el dinero, en el trabajo, en el placer. Sí, el placer. Ahí dice que hay gente que se aparta de la palabra por los placeres de este mundo. Entonces, ahí está el primer símbolo, la semilla. La semilla, la palabra de Dios va a producir en ti si tú permites que ella penetre tu corazón. ¿Ok? Vamos al segundo ejemplo o al segundo símbolo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Dice así: habiendo purificado vuestras almas, oiga, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a qué? A la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Volvamos a leerlo. Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad. Su palabra es verdad. Eso lo dijo Jesús en Juan 17:17. Tu palabra es verdad. Y somos purificados cuando usamos la palabra de Dios como agua. Nos purifica, nos limpia. Jesucristo dijo en Juan capítulo 15: vosotros estáis limpios con la palabra que yo les he hablado. Todos los días, bueno, supongo yo que nos bañamos todos los días, ¿verdad? Oigo por ahí que hay gente que no le gusta gastarse y se bañan solo los sábados, pero no sé. Pero nos bañamos todos los días y usamos agua, porque todos los días nos sudamos, aunque usemos un buen desodorante, aunque usemos un buen champú, aunque nos vestimos, nos sudamos, nos agitamos, nos ensuciamos. Y entonces hay que ir a ducharse, hay que usar agua para bañarnos. Bueno, la palabra de Dios es como esa agua que nos purifica, que nos limpia, pero ¿cuándo? Diga conmigo, cuando la obedezco. Volvamos a leer el pasaje. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas, ¿por la qué? Por la obediencia. Palabra clave, ahí está. ¿Estoy obedeciendo la verdad? ¿Estoy obedeciendo la palabra? ¿Me estoy sometiendo a ella? ¿O soy de aquellos cristianos que esto sí, esto no, esto me parece, esto no me parece, esto me gusta, esto no me gusta? Porque así hay millones de cristianos. Millones de cristianos hay que a la Biblia lo que les gusta, eso sí lo creen y lo reciben. Lo que no les gusta, eso no. Lo que les parece, lo que les conviene, esto me conviene, esto sí es de Dios, pero lo otro no me conviene, esto no me gusta. Espérate, hermano, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Ella es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para reprendernos, para corregirnos. ¿Alguien dice amén? Ahí está la palabra de Dios como agua que nos limpia, que nos purifica. Número 3,
La palabra de Dios como lámpara. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, verso 105. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una vez más, léalo. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra clave ahí es mis pies. Voy a usar la palabra de Dios para que alumbre mi caminar. ¿Tú sabes qué es lo que hace la mayoría de cristianos? Andan viendo cómo camina el otro. Y por andar viendo cómo camina el otro, no ven cómo caminan ellos. A eso se refería Jesús. A eso se refería Jesús cuando dijo: ¿por qué estás mirando la paja que está en el ojo de tu hermano, cuando deberías de estar viendo la viga que está en tu propio ojo? Hay una gran cantidad de hermanitos en Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios, que les encanta andar viendo la vida ajena. Cómo vive, cómo come, cómo se viste, a dónde va, a dónde viene. Y a ti ¿qué te importa? Métete en tu vida. ¿Aló? Esto tú no lo vas a oír en otro lado, solo aquí. Yo te hago una pregunta: ¿tú vas a rendir cuenta por mí? ¿Tú vas a rendir cuenta por otro hermano aquí? ¿Vas a rendir cuenta? No, ¿verdad? ¿Por quién vas a rendir cuenta tú? Por ti mismo. Entonces, alumbra la palabra de Dios, te ayude a alumbrar tu camino. Es tu camino. A veces por estar preocupado cómo viven los demás, no te preocupas cómo estás viviendo tú. Hay gente que vive amargada por estar juzgando a los demás. Júzgate tú primero. Lámpara. La palabra de Dios es la lámpara que va a alumbrar mi camino. Ahora, ¿cuándo me alumbra? Cuando yo la aplico. ¿De qué sirve tener esta lámpara ahí si en la oscuridad no la enciendo? No la saco la lámpara. Prefiero andar en oscuridad para que nadie me vea, para que nadie sepa dónde ando, cómo vivo, qué ando haciendo. No, espérate, hermano. Yo quiero caminar conforme a la voluntad de Dios. Y si yo estoy caminando por el camino que no debo caminar, y si el camino que agarré es un camino equivocado, pues yo voy a alumbrarme con la palabra de Dios para enderezar mi vida y comenzar a hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tú. Lámpara es a mis pies tú. Tu palabra. La palabra de Dios dice que ya no debe salir de nuestra boca ninguna palabra corrompida. ¿Alguien ha leído eso alguna vez? La Biblia dice que de nuestra boca deben de salir palabras de acción de gracia y de alabanzas para Dios. Pero si nuestra boca la usamos para maldecir, para hablar barbaridades, cosas que más bien dan vergüenza, que digan: pero esa no es la hermana cristiana, y ese no es el hermanito aquel que da la bienvenida allá, y ese no es el hermano que llega allá y levanta las manos y hasta que tiembla y hasta voltea los ojos para arriba, pero es un destapado ese sinvergüenza. ¿Ah? Y no es ese el hermano. Mira lo que publica en Facebook, mira el lenguaje que usa, mira las vulgaridades que publica, mira la foto. ¿Eso es de un cristiano? No. Eso quiere decir que hay alguien que no está alumbrando sus pies, su caminar. Si tú dices que realmente eres un hijo de Dios, debes usar la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo: los que robaban ya no roben más, sino que trabajen y ayuden a los que tienen necesidad. Si Pablo dice a los que robaban ya no roben, dice ya no hurten. Los que hurtaban ya no hurten, trabajen. ¿Por qué Pablo está diciendo
a los que robaban o a los que roban, porque entre los hermanos hay unos que son medio sinvergüenzones todavía, hermano. ¿Aló? Un día de esto le sacaron aquí en el templo el celular a una hermana. El otro día a otra hermana le sacaron dinero de su cartera. Y aquí en el templo, imagínate que si ni aquí tienen temor de Dios. El miércoles pasado le robaron el celular a una hermana que se vino a orar aquí y aprovecharon ahí para robar el celular. Y le estoy diciendo esto para que usted se cuide. Cuando venga a ofrendar o cuando venga a orar, no deje su bolso ahí, que ese problema es con las mujeres. Los varones no tenemos problema porque no andamos dejando bolso en la silla. Y el celular siempre lo andamos metido ahí. Pero las mujeres no, la mujer carga un bolso y cuando viene a ofrendar, deja su bolso ahí en la silla. Oye, pero tú no te estás dando cuenta. En el rebaño del Señor hay de todo. ¿Alguien debe entender eso? Hay de todo. Y si el ladrón está por aquí, ojalá se arrepiente y regrese el celular. Lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios debe de irme alumbrando, cambiando cómo debo caminar, cómo debe ser mi estilo de vida, cómo, pues, ¿sabes cómo debe ser? Como la Biblia lo dice, hermano. Pero si tú lees la Biblia y la Biblia te habla y tú no quieres, entonces lo que tú estás haciendo es que tú tienes la lámpara pero no la quieres usar. Número 4. Ya hablamos de la semilla, hablamos del agua, hablamos de la lámpara. Ahora vamos a hablar de alimento. Primero de Pedro capítulo 2 verso 2. Primero de Pedro capítulo 2 verso 2. ¿Todavía hay alguien interesado en seguir oyendo la palabra? Primero de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis para salvación. Lo leo de nuevo. Desead, ahí está la palabra clave. ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? ¿Qué es lo que debemos hacer con la palabra de Dios? Desearla, sentir esa sed, esa necesidad de un bebé que cuando siente hambre comienza a llorar y a llorar y a llorar, porque él tiene una necesidad, necesita leche, y a través de esa leche ese niño va a desarrollarse. El niño va a recibir los nutrientes, el bebé va a recibir lo que necesita su cuerpo para desarrollar y crecer. ¿Tú sabes por qué hay tantos cristianos? Ay, Dios mío. ¿Tú sabes por qué hay tantos cristianos que no crecen? Se quedaron como bebé, chupándose el dedo. ¿Tú sabes por qué hay tantos cristianos que no crecen? Porque no se están alimentando, porque no tienen deseo, porque no tienen un anhelo. Y lo que dice el apóstol Pedro es: desead como niños recién nacidos. Debo sentirme como un niño recién nacido, pero en el asunto de el deseo que debo de tener por la palabra de Dios. Ahora, la leche espiritual debe ser una leche que no esté adulterada. Hay un hermano que pasa por acá vendiendo leche todos los domingos y todos los miércoles. Mi esposa le agarra leche y cada vez que se parquea ahí dice el hermano: llegó la pura leche, dice él, ¿verdad? Llegó la pura, dice. ¿Eh? Porque uno cree o uno espera que lo que está comprando sea leche pura, que no le hayan mezclado con agua, que no le hayan mezclado con nada. Bueno, la palabra de Dios no la debemos de mezclar con religión. El problema es que hay gente que agarra la Biblia y la mezcla con su religión, y la mezcla con tradiciones. Si hay alguien aquí que todavía anda siguiendo tradiciones de hombre, tradiciones de religión, deberías de preguntarte: eso que tú crees que te enseñaron chiquita o pequeño, deberías de preguntar: ¿está en la Biblia? ¿La Biblia respalda eso que te enseñaron?
¿La Biblia te respalda lo que te instruyeron? Permítame solo ponerle un ejemplo. Y espero que nadie se ofenda. Y si se ofende, pues ni modo, ¿qué voy a hacer? ¿Alguien aquí cree que al morirse se puede ir al purgatorio? Levante la mano si alguien cree eso. Si usted se muere y va medio sancochado, ni va salvo, ni va para el infierno. Levante la mano el que cree que si se muere medio cristiano y medio mundano, se va a ir al purgatorio. Levanta la mano para comenzar a orar por ti, para ver si te saco del purgatorio. ¿Aló? ¿Ok? Entonces, si alguien está creyendo cosas como esa, pregúntese, ¿está en la Biblia? ¿Es bíblico? ¿A dónde está? ¿Quién lo enseñó? ¿Enseñó Jesús que hay un purgatorio? ¿Enseñó Jesús que hay un lugar donde las almas de los muertos van a purgar sus pecados y que desde aquí de la tierra le podemos hacer un culto, le podemos hacer una vigilia, le podemos hacer un rezo, le podemos hacer una oración y vamos a sacar el alma del purgatorio? No. ¿Pero por qué la gente cree eso? Porque eso le enseñaron. Porque la gente cree lo que su iglesia le enseña. No. Tú no creas lo que la iglesia te enseña. De hecho, te voy a decir algo más. Tú no creas lo que el pastor Jerónimo te enseña. Cree lo que la Biblia te dice. Porque el pastor Jerónimo es hombre y se puede equivocar. Usted no crea todo lo que yo le enseño. Cuando usted escuche algo del pastor Jerónimo, vaya, busque la Biblia, consúltelo. ¿Es verdad? La Biblia está diciendo lo que el pastor está diciendo, ¿es verdad? El apóstol Pablo llegó a cierto lugar y cada vez que Pablo predicaba, dice la Biblia que la gente de ese lugar iban a revisar las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. El problema que tiene hoy la gente es que cree todo, pero no lee la Biblia. La gente todo cree. Si viene un profeta profetizando un montón de locura, ay, es verdad. Si viene el apóstol profetizando un montón de barbaridades, es verdad porque es el apóstol. No, Señor, la única verdad la tiene la palabra de Dios. Y si alguien lo cree, alabe al Señor esta mañana. La palabra de Dios debe ser una leche sin mezcla, sin sueños de hombres, sin profecías de hombres, sin cuentos de hombres. No, Señor, yo voy a recibir la palabra como está. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella la palabra de Dios nos hace ¿qué? Crecer, hermano. Vamos creciendo en fe, crecemos en conocimiento, crecemos en obediencia, crecemos en sabiduría. El salmista dice que la palabra de Dios es como la miel. Aquí hay miel. Esto es miel. La Biblia habla de que la palabra de Dios es como la miel, es dulce como la miel. La palabra de Dios dice, la Biblia dice que la palabra de Dios es como alimento sólido. Eso lo dice en el libro de Hebreos. Al final ya sabe que usted puede adquirir el bosquejo y todo lo que yo le estoy diciendo, ahí están las citas bíblicas. Cada cosa que yo estoy enseñando, yo lo respaldo con la Biblia y usted lo va a encontrar. Hay momentos donde necesitamos la leche, pero ya la leche hizo su función. Y después vamos a necesitar alimentos sólidos, Señor. Tú no le vas a seguir dando puré de papa, purecito de verduritas tú sabes, estarle dando el licuado a tu niño de 20 años. A ver, abrí la boca, amor. ¿Ah? A ver, abrí la boca. Te hice tu purecito, mira, para que no te me atore. A ver. ¿Ah? Yo sé que algunos de ustedes miman mucho a sus hijos y lo tienen así, todos mimadotes y todo. No, hermano, no, haces un daño haciendo eso, pero es tu problema. La palabra de Dios es un alimento. No solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Tú sabes quién dijo eso? Jesucristo. Cuando el diablo le dijo, cuando estaba en ayuno, 40 días de ayuno, y Jesús tenía hambre,
Convierte la piedra en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El problema que tenemos hoy los cristianos es que estamos pensando en el desayuno de hoy y ya estamos pensando en el de mañana. No ha llegado el almuerzo de hoy, ya estoy pensando que voy a almorzar mañana. No ha llegado la cena de hoy, estoy pensando en la cena de mañana. ¿Y por qué no hacemos lo mismo? ¿Qué es lo que voy a leer hoy en la noche? ¿Qué voy a leer mañana en la mañana? ¿Qué voy a leer mañana en la noche? La palabra de Dios. ¿Ah? La gran mayoría de cristianos, ¿cómo se llama? ¿La enfermedad en la sangre? Leucemia. Hay un montón de cristianos con leucemia espiritual. Están enfermos. Hay otra enfermedad en la sangre, ¿cómo se llama? Anemia. Hay un montón de cristianos anémicos. Cuando uno se va a hacer el examen, yo me acuerdo, andaban buscando donantes de sangre, no sé para quién, para un hermano aquí en la iglesia. Y yo me ofrecí porque yo tenía la misma cosa de sangre, o positivo o negativo, por ahí voy. Entonces yo me fui al hospital de Fachento. Y porque me veo rosado, me veo hermoso, yo debo tener sangre toro, dije yo. Bueno, a ver, me hacen la prueba. Don Jerónimo, vaya a beber sopa de frijoles. No le podemos sacar sangre porque su sangre no sirve. Y yo que creía que estaba bien, así están algunos espiritualmente. Hay algunos cristianos que creen que están bien, que están robustos. No, hermano, por dentro tú estás débil. No tienes los nutrientes, no tienes la fuerza que solamente la palabra de Dios nos da. Entonces, cuando usted no se alimenta todos los días, la palabra de Dios, si no la toma como leche, si no la toma como pan, si no la toma como miel, si no la toma como alimento sólido, entonces usted espiritualmente está débil. Y un cristiano débil es presa fácil del enemigo. Un cristiano débil es presa fácil de sus emociones. Ay, tú sabes, hoy me levanté y yo creo que esto es de Dios. Hoy el Señor quiere que no vaya al culto hoy. Ay, hoy me quedo descansando. ¿Ah? Y hay gente que vive de emociones. Ay, es que yo siento que hoy no voy a leer la Biblia. Es que yo siento que hoy no voy a orar. ¿Ah? ¿Y por qué no le agarra y mejor no siente que no coma por una semana? Haga la prueba, no coma por una semana a ver cómo se va a sentir. Pero sí puede dejar una semana de leer la Biblia. Una semana entera corre y usted no agarra la Biblia para leerla, para alimentarse, para fortalecerse. Por eso cuando vienen las malas noticias, tú no tienes ni autoridad. Tú no tienes autoridad para hablar. Cuando viene Satanás como león rugiente buscando a quien devorar, tú no tienes autoridad. ¿Por qué? Porque no te has fortalecido con la palabra de Dios. Número 5. Y para hacer esto lo vamos a poner un poquito más de candela. Aquí. Okay. Nosotros vivimos en un mundo corrupto, ¿sí o no? En un mundo corrompido. Nosotros vivimos en un mundo donde nos va manchando. ¿Sí? Me manché, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me manché? Ok. Entonces vivimos en un mundo donde el pecado nos mancha, nos afecta. Y ahí va. Y uno cree que anda bien. Entonces ahora yo debo usar la palabra de Dios como un espejo. Mire lo que dice la Biblia, Santiago capítulo 1, verso 23 al 25. Santiago capítulo 1, verso 23 al 25. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Ese es el deseo de Dios, que usted aprenda. Que usted aprenda, que usted aprenda y entienda que la Biblia no es para que usted la tenga allí en la mesita de noche y nunca la lee. Que la Biblia no es para que usted la tenga ahí empolvada o llena de cucarachas, de alacranes y de serpientes. Que la Biblia no es para que usted la meta a la bodega y a ver cuándo la va a ir a sacar de ahí. No, señor. La Biblia es el alimento que usted debe buscar todos los días.
Santiago capítulo 1, verso 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira, ¿cómo? El que mira, ¿cómo, hermano? Atentamente. ¿A dónde? En la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. ¿Qué dice? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Qué dice? Este será, dígalo, bienaventurado en lo que hace. Entonces uno se baña, uno se limpia, pero ahí anda en el día, para arriba y para abajo, en su trabajo, en su negocio, donde anda, en la universidad. Pero hay cosas que te van a manchar. Y alguien aquí se acuerda que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Jesucristo viene por una iglesia no manchada. No. Él viene por una iglesia limpia. ¿Y qué necesito yo para saber si hay manchas en mi vida? La palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, cada vez que yo la leo y la palabra de Dios me dice que yo no debo mentir y soy un mentiroso, me está enseñando mis manchas que hay en mi vida. ¿Alguien comprende aquí? Si la palabra de Dios dice que ningún borracho heredará el reino de los cielos. Ah, no, pero yo no soy borracho, yo solo bebo de vez en cuando. ¿Tú sabes? No, pastor, mira, no me confunda. Borrachos son los que caen allá en la calle. Ellos son borrachos. No soy borracho. Yo solo bebo para Semana Santa, para las fiestas de agosto, para mi cumpleaños y bueno, fin de año, 31. Y la cierro con broche de oro el 1 de enero. Pero yo no soy borracho. Ok, entonces yo tengo que ir a la palabra y debo de usarla como un espejo. Ay, Dios mío, mi lindo, qué feo me veo. Yo pensé que no estaba tan feo. Es que el espejo que tengo en la casa me engaña. Este no me engañó. Este sí dice lo que verdaderamente soy, vos. ¿Ve qué cosa, vos? Voy a poner este espejo en la oficina para que me digan la verdad. Yo me veo en el de la casa y me veo bien guapo, vos. Ok. Entonces la palabra de Dios me enseña cómo estoy. La palabra de Dios me muestra mi verdadera condición. La palabra de Dios me dice, si yo soy mentiroso, me dice que ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. La palabra de Dios me dice que si yo soy un hipócrita, pues tampoco los hipócritas heredarán el reino de los cielos. La palabra de Dios me dice que si yo soy alguien que ando rencor, resentimiento y amargura en mi corazón, la palabra de Dios dice que la gracia de Dios se apartó de mí, porque aquellos que están amargados pierden la gracia de Dios. Entonces la palabra de Dios me está diciendo la realidad de mi vida. Pero cuando yo no quiero ver la realidad de mi vida, entonces ignoro la palabra, como dice aquí la palabra, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida. Mas el que mira, ¿cómo? Atentamente. Ahí están las palabras clave. Voy a ver la palabra de Dios, pero la voy a ver con atención. No voy a venir a leer la Biblia como que si estoy leyendo, ¿qué? Un paquín, y ya leí un capítulo. ¿Y qué aprendiste? Pues nada, pero leí un capítulo. No, espérate, hermano. Si tú vas a leer algo es para encontrar algo que te enseñe. Yo le he enseñado a los líderes en esta iglesia, hermano, cuando tú leas la Biblia, tú debes encontrar en la Biblia, una promesa, una exhortación. ¿Qué más? Ya se me olvidó que otras cosas. Un consejo. Gracias Javier. ¿Qué consejo me está dando la palabra? ¿Qué consejo? ¿Qué exhortación me está dando la palabra? ¿Qué promesa me está dando la palabra? Pero cuando yo leo la Biblia y no me pregunto ¿qué aprendí de lo que leí? Del capítulo que leí hoy, ¿qué aprendí? Nada, volver a leer. Y hasta que encuentres algo que bendiga tu vida, síguela leyendo. Porque la palabra de Dios nunca volverá vacía. Entonces, la palabra como un espejo nos dice la verdad. La palabra como un espejo identifica la realidad de nuestra vida. Número 6. Vaya conmigo a Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29.
Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29 dice: ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo, ¿qué hace la palabra? Quebranta la piedra. ¿No es mi palabra como fuego? No pude traer algo más grande, pero algo es algo. Ok. El abanico no lo deja. Ok, ahí está, la palabra de Dios como fuego. El problema es que algunos de ustedes toman el fuego como algo así de avivamiento. Ay. No, espérate. La palabra de Dios dice que es como fuego cuando nos corrige, cuando nos disciplina. ¿Y por qué Jeremías está usando estos dos elementos, fuego y martillo? Porque en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, donde no habían los medios que hoy hay, todo material que se hacía para darle forma, ¿tú sabes qué usaban? El fuego y el martillo. Fuego y martillo. Para darle forma a las herramientas, a los instrumentos que se hacían en aquel entonces, se hacían a través de estas dos cosas: el fuego y el mazo, el yunque, para moldear, para hacer. Pues yo quiero decirte esta mañana, hermano, que cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, cuando nosotros no queremos obedecer de manera voluntaria a Dios, cuando nosotros queremos insistir en seguir haciendo las cosas a nuestra manera, pues yo quiero decirte que Dios va a tener que usar su palabra como fuego y como martillo para moldearte, hermano. Le voy a relatar de manera rápida una historia en la Biblia, cómo Dios moldeó a un hombre que era un adorador, a un hombre que adoraba a Dios, a un hombre que tenía el corazón de Dios. Este hombre es David. David era un adorador, David adoraba a Dios. Sucedían cosas impresionantes cuando David adoraba, pero un día David comete un error. En lugar de ir a la guerra, el hombre se queda descansando. Y allí, estando en ocio, estando allí, relax, el hombre mira a una mujer hermosa bañándose y el hombre la desea, la codicia, la manda a llamar, la viola. Y yo uso eso y yo digo, la violó. ¿Por qué? Porque esa mujer no se acostó con él por su propia voluntad. La mujer estaba casada, la mujer tenía a su marido. Pero claro, David era el rey, había que someterse a él. David se acuesta con aquella mujer, la embaraza. Y luego viene el plan de David. ¿Y ahora qué hago? Voy a mandar a llamar al marido de esta para que cuando venga se acueste con ella. Y entonces vamos a decir que el embarazo es del marido. Y cuento arreglado, se acaba todo. El hombre manda a llamar al esposo de Betsabé y lo manda a llamar allá donde andaban en la guerra y lo emborracha. Y el hombre no se va a la casa a dormir, sino que se queda en las puertas del palacio. La segunda noche, como sabe que no fue, lo vuelve a emborrachar. Mire cómo planea uno cuando anda endemoniado. David emborrachando a este para que vaya a acostarse con la mujer. El hombre no va. Y entonces ahora David comienza a decir, ¿qué hago? Ok, ya sé. No quiso ir a dormir con la mujer. Ya sé cómo me voy a liberar. Ok, vamos a hacer una carta. Y la carta es a mi general. General, ahí te mando a este hombre. Quiero que lo vayas a meter a donde está la batalla más fuerte y ponlo allí. Y acércalo. Cerca a los enemigos. Y luego todos los demás retrocedan y déjenlo solito ahí. ¿Tú estás entendiendo lo que David está planeando? Es un crimen atroz. Lo que David está planeando es algo tan terrible, señores. El siervo de Dios, el adorador de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. Y David, mire qué cosa, Dios mío. David agarra aquella carta, la sella, la envuelve. ¿Y tú sabes a quién se la va a dar? Al mismo hombre. Ese hombre llevaba su sentencia de muerte y a David ni frío ni calor. Porque cuando uno anda mal, cuando uno anda podrido, cuando uno anda requete mal, no se da cuenta de todo lo malo que está haciendo.
Ese hombre llevaba la sentencia de muerte. Llegó donde el general, le llevó la carta y el general miró la carta. No entendió el general por qué, pero si el rey lo dice, pues hay que hacerlo. Alítense que mañana vamos para el combate. Y Urías, ven para acá. Tú vas a ir adelante, mandete adelante. Tú eres el mejor. Urías, ve para adelante. Y lo meten adelante al hombre y todo el mundo para atrás. Y ahí muere. Le mandan la noticia a David. Urías cayó en combate. Unos mueren, otros que viven. Yo creo que ahí salió Julio Iglesias cantando la otra canción. Unos que nacen y otros morirán. Y David dice, bueno, tenía que morir, alguien tiene que morir. En la guerra todos, unos mueren y otros quedan vivos. David manda a traer a la mujer y dice, bueno, ahora sí, vivamos felices para siempre, porque ya mi compadre ya se murió, mi hijo lo voy a criar y ahora no tengo problema, tú eres viuda, venite para acá. Casi un año David pasó creyendo que el hombre estaba bien. Un día le dice Dios al profeta, vean de David y dile que ha cometido un terrible pecado. Tú sabes, en ese momento el profeta Natán comienza a decir cómo le cuento, cómo le hablo, cómo le digo, qué hago. Y Natán comienza a ingeniarse un cuento. Mi rey, llega Natán, donde el rey David le dice, mi rey, necesito un consejo suyo. Sí, dígame. Mi rey, es que pasó algo. Hay un hombre rico aquí en tu reino que tiene muchas ovejas, muchísimas ovejas, pero él tiene un vecino que solo tenía una ovejita, solo una oveja. Y el hombre rico lo visitó un amigo y en lugar de matar a una de las ovejas de él, se fue donde su vecino, le robó la ovejita, la mató y le puso un banquete a su amigo que lo visitó. Cuando David oyó aquello, David se puso furioso y hizo esto y dijo, ese hombre merece morir. Y entonces el profeta dijo, eres tú. Hasta en ese momento el hombre entiende, entra en razón todo lo que había hecho. Ahora viene la palabra de Dios como fuego y martillo. Así dice el Señor, por tu pecado tu hijo morirá. Por tu pecado en tu casa se levantarán las cosas más horribles que tú te imaginas. ¿Y qué fue lo que se levantó? Un hijo de David violó a otra hija de David, a una hermana. Un hermano violó a otro hermano. El hijo mayor lo sacó a David del trono. La palabra, ahí estaba la palabra trayendo corrección. ¿A quién le gusta la corrección? A nadie. Yo no sé si la palabra de Dios te ha estado corrigiendo a ti por las malas decisiones que has tomado, porque has estado pecando voluntariamente, porque has hecho las cosas a tu manera. Y algunos de ustedes han estado diciendo, ay, yo creo que Dios me está probando. No. Hay cosas que son pruebas, pero hay cosas que es donde Dios te está usando la palabra como fuego. ¿Tú sabes para qué? Para moldearte. Yo no sé si hay alguien aquí que está pasando por ese proceso. El problema es que tú estás engañada o estás engañado creyendo que estás allí pasando pruebas. Ay, esta es una prueba. No. Estás bajo el fuego y bajo el martillazo de la palabra de Dios que te está moldeando mientras tú te mantengas en ese pecado. Porque Dios nos ama tanto que nos corrige. Dios al que ama disciplina. Ahí está la palabra. Y número 7 y último. Efesios capítulo 6, verso 17. Efesios 6, 17. Efesios capítulo 6, verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Alguien quiere que lo ministre? Y tomad el yelmo de la salvación. No vaya a ser que lo levante ahí. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra clave allí es tomad. Yo voy a tomar la palabra. Voy a tomar la palabra. Y voy a tomar la palabra para aplicarla a mi vida. Cuando Satanás vino, cuando Jesús estaba haciendo el ayuno de 40 días y vino Satanás a tentar, y vino Satanás a tentar a Jesús, ¿tú sabes con qué se defendió Jesús? Con la palabra de Dios. Escrito está, Satanás,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está: Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El problema que tenemos hoy nosotros es que cuando viene el diablo a tentarnos, o cuando vienen las circunstancias de la vida, no tenemos una palabra para defendernos. No tenemos una palabra. Lo único que viene es el miedo, el pánico, la desesperación. No hay palabra porque no la hemos atesorado. Mis hermanos, nada de lo que hay aquí puede ayudarme si no lo uso. Igual, nada de lo que hay aquí en la Biblia te va a ayudar. Nada de lo que hay aquí en la Biblia te va a bendecir si no lo pones por obra. Aplíquelo como usted quiera. Si usted está enfermo, va al doctor, pasa consulta, compra la medicina, pero no se la bebe. Usted quiere bajar de peso, paga una mensualidad en el gimnasio, llega al gimnasio y se sienta y no usa las máquinas que están ahí. Como usted lo quiera usar. Si usted no usa aquello, no va a ser ningún provecho. La palabra de Dios está aquí, la tenemos aquí y la podemos usar como agua, como alimento, como espada, como martillo, como fuego, como maíz, como semilla. La palabra de Dios está ahí y ella quiere bendecirnos. Pero si yo no la busco, si yo no la aplico, si yo no enciendo, si yo no tomo la palabra de Dios, si no la uso, si no soy yo el que tomo la palabra para ver qué es lo que está pasando conmigo y con mi vida, ¿cómo esperas cambiar? ¿Cómo esperas mejorar? ¿Cómo esperas salir adelante? ¿Cómo esperas que Dios bendiga tu matrimonio, tus hijos, tu familia? ¿Cómo esperas si no le estás dando la prioridad a Dios? Esta mañana tú y yo tenemos la oportunidad de pedirle perdón a Dios porque no hemos valorado la palabra de Dios. No le hemos dado la importancia, no le hemos dado el valor, no le hemos dado, mi hermano, el verdadero valor y significado de la palabra. Hay 2 puntos más que debía enseñar hoy, pero no me dio el tiempo. Entonces, si Dios lo permite, el próximo domingo voy a continuar. Pero quiero que abramos la Biblia una vez más y cerremos con esto. Isaías 66, versículo 2. Isaías 66, versículo 2. ¿Qué es lo que Dios espera que sintamos cuando oímos su palabra? Cuando recibimos su palabra, ¿qué es lo que Dios espera? Mira lo que dice Isaías 66, verso 2. Y con esto termino. Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Lea conmigo lo que sigue, por favor. Pero miraré, otra vez, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dice Dios, yo voy a mirar. Dice Dios, yo voy a mirar a aquellas personas que son humildes. Humildes, que son pobres. ¿Cómo se aplica eso, pastor? Cuando yo entiendo que no puedo vivir sin la palabra, que no debo pasar un día sin alimentarme de la palabra, entonces yo estoy considerando que soy un hombre pobre y humilde de espíritu que necesita la ayuda de Dios. Pero si usted toma la palabra de Dios y no le da el valor, no la lee, no la escudriña, no la pone por obra, usted no es ni pobre ni humilde, usted es un arrogante. Usted es un arrogante y orgulloso que piensa que todo lo va a resolver con dinero, con su posición, con sus contactos. Usted cree que todo lo va a resolver con cosas materiales. No, señor, hay cosas que no las resolvemos con dinero. No las resolvemos con posesiones. ¿De qué le sirve al hombre tener todo si al final se perdiera su alma? Dios espera que temblemos ante su palabra. ¿Temblemos de qué? De temor. ¿Temor qué? Reverente. Dios merece nuestro respeto. Dios exige que lo respetemos. Sabes que no hago esto porque no lo quisiera hacer, pero no debo hacerlo. Pero ¿sabe qué es lo que la mayoría de nosotros hacemos? Tiramos la palabra y la pisoteamos.
la venimos a oír, pero cuando salimos la pisoteamos, la tiramos a la basura. ¿Por qué? Porque cuando tú oyes la palabra y tú no la pones por obra, solo eres un oidor nada más. Eres un oidor y estás menospreciando la palabra de Dios. Yo espero que esta mañana cada uno de los que hemos oído esta palabra nos arrepintamos y le pidamos perdón a Dios y que volvamos a retomar el valor que su palabra tiene. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias esta mañana